En medio de la tragedia, buenos samaritanos salieron con sus botes a las calles inundadas para tratar de ayudar a quienes quedaron atrapados en sus casas. La rápida acción de estos héroes anónimos significó en muchos casos la diferencia entre la vida y la muerte. Carolina Sarasa habló con un entrenador de fútbol que, por las circunstancias, se convirtió en socorrista. Gerardo Covarrubias siempre ha tenido muy presentes las enseñanzas que aprendió de niño. El respeto, trabajar y ayudar a la gente, todo ha sido gracias a mi papá. Él me platicaba que una vez él vivió un huracán, que él también ayudó a bastante gente, cómo se desbordaban los ríos, todo eso, y en realidad jamás pensé en vivir algo así. Gerardo es originario de Tampico, Tamaulipas, y ha vivido en Houston por 20 años, donde es entrenador de equipos infantiles y juveniles de fútbol. Él recuerda que el pasado sábado 26 de agosto, ante la proximidad del huracán Harvey, la familia tomó las precauciones necesarias. Todo seguía tranquilo en mi casa, teníamos lo mismo de siempre, bien seguros a mis hijos, mi esposa y yo, las mascotas, pero conforme fue pasando la noche, empezó a llover más. Al amanecer del día siguiente, al ver las noticias, se preocupó. Zonas cercanas a su casa comenzaban a inundarse. Norma Herrera recuerda la desesperación que sintió al despertarse y ver agua dentro de su vivienda. Yo me levanté a las 5 de la mañana el domingo y vi que el agua ya llegaba a la banqueta a mi casa y le hablé a mi niña, a mis hijos y le dije: preparen algo en una maleta, un cambio, ropa, rápido. Fue cosa de un segundo así que se subió el agua. Norma es madre soltera de 6 hijos. 3 de ellos son menores de edad y viven con ella. Su instinto le indicó que debía buscar ayuda. Cuando yo salí de mi casa, el agua me llegaba a la cintura. Ya cuando llegamos a la segunda cuadra, el agua ya nos llegaba hasta acá. Por horas la familia caminó bajo la lluvia, temiendo lo peor. Ahí hubo un momento donde íbamos caminando y vi que ella ya no podía. Y yo nomás le pedí a Dios que los diera la fuerza para salir de allí, porque sé que mi mamá está mal, tiene artritis, y yo lo que quería era sacarla de allí. Mientras tanto, en el oeste de Houston, Gerardo sabía que era uno de los afortunados. Pero sin embargo, no se quedaría de brazos cruzados. Fue entonces cuando empezó a llamar a sus amigos y se preocupó cuando muchos no le respondían. Horas más tarde recibió un mensaje de un amigo pidiéndole auxilio. Que él estaba en problemas, que a su casa se le estaba metiendo el agua. Sin tomar en cuenta el riesgo que esto implicaba, le hizo una promesa. Le dije que yo iba a ir por él, que yo iba a buscar la manera de ir por él, que me iba a movilizar y que se tranquilizara. Para ese entonces, el río Grand Bayou se había desbordado, incomunicando sectores de la ciudad de Houston. Gerardo tenía todas las intenciones de rescatarlos, pero había un problema: no tenía bote. Y fui con un amigo que tiene un bote, una lancha con motor, y fui con él y le dije que cómo estaba la situación, y me dijo: no, pues vamos a ayudar. Dice: yo también tengo gente allá. Cuando empezaron a navegar, fueron testigos de un panorama desolador. Ya de ver a la gente que está amarrada en sus casas, que están las casas hundidas, que no tienen otra puerta, esperanzados. Además no pasaba nadie, no pasaba la guardia costera, no policías, nadie. Solo éramos nosotros, mi amigo y yo, que estábamos sacando la gente. Todavía consternada por lo ocurrido, Norma recuerda los instantes de terror que vivió mientras sorteaba las aguas. Mi hijo, el de 17, no supe nada de él. No supe dónde quedó. Norma estaba desesperada. En mi mente pasaba lo peor. Pasaba de que el río lo había jalado. Es algo que yo creo que como una madre uno siente que le falta una parte de su cuerpo. Yo me hubiera querido morir con él, porque mi hermano es todo para mí. Hasta que en medio del caos apareció el hijo perdido, quien nadó por horas hasta volver a reunirse con su familia. Muy cerca de ahí, Gerardo y su compañero navegaban por el crecido río Grand Bayou en una lancha que solo tenía capacidad para 10 pasajeros. Su prioridad era rescatar al amigo y su familia. Mi amigo venía bien, pero su esposa venía mal. Se veía que ella venía mal. Una vez logrado su propósito inicial, no se detuvieron.
Por 2 días estuvieron rescatando a la mayor cantidad de víctimas posible. ¿Qué fue lo peor que le tocó ver a usted? Lo más desesperante era ver que había personas amputadas de su pierna en sillas de rueda, había viejitos y no podíamos echarlos a todos. ¿Qué tan difícil era para usted decidir, me llevo esta persona o me llevo esta? ¿Te imaginas en ese momento que tienes que elegir entre niños, una persona adulta, piensas, ¿son tus hijos o es mi papá? Gerardo y su amigo también idearon una forma efectiva que les permitió rescatar a la mayor cantidad de gente posible antes de que fuera demasiado tarde. Había 2 maneras de rescatar a la gente. La primera era en cruzar el bayú, sacarlos y traerlos hasta aquí, a lo que es a tierra segura. Entonces nosotros los sacábamos de donde estaban, de sus casas, y los llevábamos a la calle. Y ya de ahí se podían subir al tráiler y cruzar el bayú. Mientras tanto, Norma y sus 3 hijos caminaron hasta que llegaron a un punto en que no podían seguir avanzando. Cuando llegamos al donde está el puente, que ya eso ya no, nos dijeron, si pasan, se mueren, se los lleva la corriente. Lo que yo hice fue que sentí que me desmayaba, me senté por un momento y le dije a mi niño de 12, mi hijo, le dije, ve y dile al señor que está allá, le dije, el de la troca, que nos pase al otro lado. Sí, mami, me dijo. Fue y le dijo. El señor no dudó en decir que nos subiéramos a su troca. Ese señor era Gerardo. Cuando ella le fue a dar las gracias, para su sorpresa, descubrió que su hijo conocía al buen samaritano. Juega conmigo en mi equipo de fútbol, se quedó sin nada. Él no tiene nada, no tienen ahorita comida, no tienen casa, no tienen camioneta, no tienen carro, no tienen trabajo. Estoy tratando de ayudarlos lo más que se pueda. Y fue así como, además de salvarlos, les abrió también las puertas de su propia casa. Durante las horas más críticas de la tormenta, Gerardo albergó en su casa de 3 habitaciones a 25 personas y 2 mascotas. Gracias a Dios que Dios les dio la fortaleza de poder ayudarnos a todos, ¿verdad? ¿Se considera un héroe? No tanto así, porque era necesario. No había policía, no había gente que nos ayudara. En ese momento tú haces las cosas. Ahora, cuando piensa en lo que ha vivido en los últimos días, viene a su mente la imagen de quien lo formó y lo ayudó a convertirse en el hombre que es hoy. Siempre he pensado, mi papá siempre me decía, es mejor ayudar a que te ayuden. Y me daba tranquilidad, me imaginaba que si eso estuviera pasando yo, a lo mejor habría otra persona que me iba a ayudar. Doña Norma y su familia siguen albergados en la casa del entrenador Gerardo Covarrubias aquí en la ciudad de Houston. Pero esta no es la primera vez que Gerardo arriesga su vida para ayudar a los demás. Nos cuenta que cuando vivía en México se lanzó en varias ocasiones al río Bravo para salvar a inmigrantes que estaban a punto de ahogarse en su intento por cruzar a los Estados Unidos.